Quiero que abra su Biblia en el libro de Jonás. Y quise ponerle un título al sermón. Es la gracia de Dios y las segundas oportunidades. El libro de Jonás es un libro de los profetas, pero no encontramos en este libro muchas profecías de Jonás. Más bien, el libro de Jonás nos cuenta su experiencia, nos cuenta su situación en un momento crucial de su vida. Son como cuatro capítulos, pero como si fuera una obra de teatro. El capítulo 1 nos narra el inicio de su situación, con un capítulo 2 bastante, no decir si terrible, pero sí el proceso de Dios en el capítulo 2. El capítulo 3 con su nueva oportunidad, una segunda oportunidad de Jonás. Por supuesto, con una conclusión en el capítulo 4. Hay un refrán que me imagino que usted ha oído, conoce, nos ha acompañado por tiempos, y es que del árbol caído todo el mundo hace leña. ¿Lo sabía? Es un refrán que quizás hemos participado, quizás en algún momento, de hacer leña de algún árbol caído, hablando de alguna persona o alguna situación, algún problema, y quizás usted y yo participamos de algo como eso. Estamos muy propensos a hacer leña de un árbol caído. También quiero mencionar lo que un autor dijo en su libro. Bueno, él dijo algo como esto: Dios perdona todo. Dios perdona todo. Y lo segundo que dijo es: el hombre perdona poco. Y luego dijo una tercera cosa: la naturaleza no perdona nada. Esos tres conceptos me quedaron a mí muy cerca. Y yo dije, sí, Dios lo perdona todo. Y si usted y yo estamos en Cristo, es porque Dios lo perdona todo. Y Dios sigue perdonando todo. El carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios permanece siendo fiel. Es su carácter perdonar y perdonar todo. No existe posibilidad de que algún pecado Dios diga, este no lo perdono. Dios perdona todo. Y por supuesto, el hombre perdona poco. Y nosotros tenemos que identificarnos con ese segundo concepto. Nosotros nos enfrentamos a una realidad: perdonamos poco. Y la razón es que Dios perdona a todos porque es su carácter. El carácter del hombre, por el contrario, es su naturaleza caída, pecaminosa, es perdonar poco. Porque el hombre es malo por naturaleza. El hombre nace siendo malo, se desarrolla siendo malo, y solo viniendo a Cristo, una intervención de Dios en Cristo, puede traer una transformación. Y por supuesto, la naturaleza no perdona nada. Nosotros vemos situaciones cuando han habido huracanes. Uno dice, no, la naturaleza no perdonó nada. Y tenemos experiencias de países, de situaciones en la historia donde la naturaleza no perdona nada. ¿Por qué? Porque funciona por causa y efecto. Así es como funciona. Ahora, como dije, de un árbol caído
Todo el mundo hace leña, pero yo quiero decirle, parte de mi sermón en esta mañana, es decirle que de un árbol caído Dios hace un roble. O sea, Dios puede levantar a alguien caído y convertirlo en un roble. Justamente esto está en el libro de Jonás. Realmente yo encuentro esa historia en el libro de Jonás. Un hombre caído y Dios lo convierte en un roble. Quizás todo el libro, pero mi énfasis va a ser en el capítulo 3, en esta noche. La otra cosa es que es nuestra tarea, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, es encontrar a Cristo en cualquier libro del Antiguo Testamento. Lo otro es que tenemos que encontrar el Evangelio en cualquier libro del Antiguo Testamento. Realmente toda la Biblia habla del Evangelio. El tema de la Biblia es el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la Biblia es el Evangelio. La tarea suya y mía cuando leemos la Biblia es encontrar el Evangelio en cada libro. Pues yo quiero decirle que Jonás, por excelencia, es un libro donde fluye la gracia de Dios, fluye el perdón de Dios, fluye el hombre nuevo en Dios, fluye la restauración, fluye realmente el Evangelio está en el libro de Jonás. Y quizás la intención de Dios en su libro de Jonás era mostrarnos su gracia y misericordia. De ahí el título del sermón. Una y otra vez mi intención es compartirles sobre esa gracia de Dios que da nuevas oportunidades a las personas. Digo segunda, pero yo le aseguro que Dios puede ir más de una segunda, una tercera, una cuarta, en fin. Así es el carácter de Dios, siempre perdonar. Pero por supuesto el libro de Jonás nos presenta algo profético acerca de lo que es el Evangelio. Hay todos los ingredientes en el libro de Jonás de lo que es el Evangelio de la salvación en Cristo. Y eso es un énfasis. Salvación en Cristo. No puede haber salvación fuera de Cristo. Y por eso el capítulo 3, mire cómo empieza. Vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Es un Dios de segundas oportunidades. Por supuesto, hay situaciones en nuestra vida que no tenemos segundas oportunidades. Hay mucha gente que a veces se lamenta diciendo, si yo hubiera tenido la oportunidad. Y no se puede volver al pasado, es imposible. La vida es como un carro, pero sin frenos. Más bien la idea fue un hombre andar sin frenos, pero la intención más bien es que la vida más bien es un carro, pero más bien sin marcha atrás. Solo va para adelante. No tiene marcha atrás. No se puede retroceder al pasado en nuestra vida. Cuando usted vino a Cristo tenía todo un pasado marcado. Todos nosotros tenemos un pasado, una vida pasada, y es imposible eliminar ese pasado. No se puede. Cuando vinimos a Cristo se marca una vida de ahí hacia adelante. Y un Dios que no le importa su pasado, no le importa mi pasado. El Dios de la Biblia solo le interesa lo que Él puede hacer ahora en el presente y por supuesto hacia la consumación de todas las cosas. Un Dios de segundas oportunidades es el mensaje que nos presenta aquí. Por supuesto hay un personaje principal en la narrativa que es Jonás, y luego tenemos otros personajes como Nínive. Y por supuesto no podemos dejar por fuera el carácter de Dios. Cuando leemos Jonás capítulo 1, yo me acuerdo hace muchos años, cuando era joven, por supuesto, hace muchos años. En la reunión de jóvenes nosotros a veces teníamos manera de tener la reunión y a veces
Buscábamos personajes bíblicos para decir, ese personaje yo quisiera ser como ese personaje. Por supuesto, siempre David ganaba siempre. Todo el mundo quería ser como David. Pero Jonás no era así, como que tuviera muchos votos o puntos. Nadie quería ser como Jonás. Porque de alguna manera nos marcaron del Jonás desobediente, del Jonás que huye, y sin saber por qué fue desobediente y por qué huyó, simplemente huyó. Y va, ya eso es suficiente, huyó, desobediente. No quiero nada con ese nombre. Por supuesto, yo no votaba por Jonás tampoco. Pero pasan los años y otra vez, nosotros a veces, nuestra fe fue una repetición de lo que nos contaron o enseñaron. Y repetimos muchas cosas que nos enseñaron y nunca nos interesamos en saber por qué. Entonces, cuando yo le hago una relectura a la Biblia y que yo le animo a usted a leer una y otra vez la Biblia, por ejemplo, en esta noche la esposa del pastor, la pastora, nos enseñó muy lindo la historia de la última plaga en Egipto. Me gustó. Entonces, lo que quiero decirles es que debemos de ir a la lectura bíblica una y otra vez. Y quizás ponernos anteojos con mejor posibilidad de ver mejor. Entonces, cuando yo leo el capítulo 1 de Jonás, y comienzo a encontrar en el libro, ya no lo que la gente decía, sino el libro mismo, la Biblia, nos quiere enseñar. Dios nos quiere dar luz en las Escrituras. Entonces, en el capítulo 1 encuentro un gran Jonás. Encuentro un Jonás coherente con su fe. Un Jonás que no le teme la muerte. Un Jonás que cuando fue confrontado, él no titubeó en decir, miren, yo soy el culpable. Sí, todo lo que está pasando aquí es mi culpa. Yo quisiera escuchar muchas veces a hombres en la iglesia decirme, pastor, el problema de la familia soy yo. O que un joven diga, soy responsable, pastor, de lo que está pasando con mi vida. Jonás, valiente. Jonás que no le teme la muerte. Un Jonás que dice, lánzame en el mar y solucionado el problema. No le teme a la muerte. Es un hombre muy valiente. Es un hombre temeroso de Dios, aunque huye. Es un hombre temeroso de Dios. O sea, yo tuve que reivindicar a Jonás porque yo tenía muy mal concepto de Jonás. Entonces, en el libro Jonás, en este libro, hay un asunto entre Dios y Jonás con Dios. Es un trato de Dios. Por lo menos yo quisiera compartirles un mensaje en esta noche, iba a decir mañana por la costumbre de la iglesia, en donde, sin alejarme del texto, respetando el texto bíblico, sustraer de él esta historia de un Dios de segundas oportunidades, un Dios que derrama su gracia sobre Jonás, donde quizás nosotros lo descalificaríamos por haber huido, quizás lo marcaríamos con una nota muy baja por sus acciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jonás huye de la comisión? Ahora yo voy a defender a Jonás por un momento para luego tirarle piedras. Primero quisiera defenderlo. La reacción de Jonás, ¿por qué desobedeció? Entonces, por supuesto, hay que meternos un poquitito en el contexto de la vida de Jonás, judío. Enseñado, escuche bien, a odiar a los que no son judíos. Enseñado a odiar a sus enemigos. Y yo le pregunto, ¿quién no? Nosotros hemos crecido en nuestra vida y de alguna manera los padres, amigos, nos han marcado personas que por sus actos que han hecho, por lo que han ofendido a la familia, herido, producido algo,
los marcamos también como que no son personas que nosotros tendríamos muy buena relación con Él. O sea, en otras palabras, tener enemigos no es algo nuevo. El tener enemigos es parte de la vida, porque somos humanos y somos malos, pecaminosos. Y hacemos lista de personas que no quisieron verle nunca. Hasta tal punto que, no sé si usted se ha atrevido a orar: Señor, ¿por qué no te llevas a tal persona? Esa persona en la sociedad es un escarnio. Mejor sería Costa Rica sin esa persona. No, yo sé, quizás usted es muy espiritual, no ha orado así, pero yo tengo que confesarles que alguna gente en algún momento, Dios, y bueno, el hecho es que Jonás tiene un resentimiento, vive con un odio hacia los que no son judíos. Por supuesto, él arrastra situaciones de lo que ha sido Asiria en el contexto, y también él sabe muy bien, es inteligente y sabe lo que podría pasar en un futuro con los asirios. Y escucha a un mensaje de Dios en decirle: vaya a Nínive y le predica su mensaje de arrepentimiento. Jonás tiene un problema espiritual y también tiene un problema teológico. Para Jonás la salvación es solamente para los judíos. Para Jonás la salvación le pertenece a ellos nada más. Es demasiado nacionalista. Él no puede ver un Dios que pueda perdonar a alguien que no sea gentil. Estoy tratando de explicarle por qué Jonás huye de la comisión. O sea, tenía buenos argumentos para no ir. Tenía suficientes razones para no ir Jonás. Él creció en una tradición, en una enseñanza que lo gobernaba en todo. Por supuesto, en capítulo 1 encontramos un Jonás impulsivo desde el primer momento, un Jonás reaccionando colérico desde el primer momento, toma una decisión rápida, sin meditación. Apenas escucha la comisión, dice que Jonás huye de la presencia de Dios, muy lejos. Pero Jonás realmente también encuentra un Jonás como un diamante, pero en bruto. Pero en sí es un diamante, solo que está en bruto. Pero es un diamante que si es pulido, va a ser un buen diamante. Solo necesita ser pulido. Y yo quiero decirle que nosotros todos somos diamantes. Usted es un diamante, una diamante, si pudiéramos decirlo así. Pero quizás Dios necesita pulirle en algo a usted. Lo que pasa es que para Dios pulirle, usted va a tener que sufrir. Ya no suena lindo, ¿no? Nosotros quisiéramos las cosas sin sufrimiento, sin que nos pase nada. Y claro, hay ministros diestros en nuestro tiempo como para ofrecer mensajes románticos, como que las cosas vienen muy fácilmente sin que te tengas que sufrir nada. El hecho es que Dios tiene un plan con Jonás. El Jonás tiene que ser pulido. Y justamente eso es lo que va a hacer Dios. Jonás no se le va a escapar a Dios, porque Dios quiere tratar con Jonás. Y usted tiene que saber que usted y yo estamos en las manos de Dios y no nos escapamos de Dios. Dios no tiene planes de enviar a otro profeta a Nínive. Para Jonás, Nínive merece el fuego de Dios, merece el juicio de Dios.
él no puede ver que su Dios tenga misericordia por un pueblo como Nínive. No le cabe, no le entra. Y entonces Dios va a tener que tratar con él. Porque Jonás tiene conocimiento de Dios, pero necesita profundizar de que Dios es un Dios que ama a los judíos, pero ama a todas las naciones igual. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene excelencia por un pueblo. Dios busca hombres que respondan a un arrepentimiento y no le importa qué pecaminoso sea, qué situación sea. Recuerda al principio, Dios perdona todo. Para Jonás, Nínive no merece perdón. Para Jonás, Nínive tiene que ser destruido. Él no puede ver, no puede aceptar, asimilar que su Dios pueda tener misericordia por esta gente. Que el capítulo 4 dice que eran 120,000 personas en Nínive. Para Jonás, las 120,000 personas, para Jonás es que baje fuego del cielo y los consuma. No puede ver misericordia. Entonces, cuando va usted al capítulo 2, ahí va a saber el Dios tratando con Jonás. Dios tiene que hacerlo porque ese diamante, ese profeta grande que Dios quiere hacer de él, necesita ser pulido para que sea el gran profeta que el mismo Jesús mencionó en el Nuevo Testamento acerca de Jonás. Y otra vez le enfoco, ¿habrá algo en nuestra vida que Dios tendrá que pulir? Yo me atrevo a decir que sí. Ahora, Moisés, por ejemplo, que el hombre también, en Egipto, tomando una decisión brusca, mató a alguien, y ¿qué dice Dios? Así como es Moisés, no me sirve. Y nada menos lo mandó 40 años al desierto. 40 años que lo pulió. El Moisés que va a Egipto no es el Moisés que llegó a Madián. Es otro Moisés, pasado por la pulidora de Dios. Entonces Jonás necesita pasar por la pulidora de Dios. En el capítulo 2, ya sea la premuerte o muerte, porque hay dos líneas de pensamiento en si Jonás nunca murió en el pez, fue solo la premuerte que experimentó o que sí murió. Así que menciono las dos y usted, luz verde para considerar lo que usted quiere creer. El hecho es que sí, Jonás en el capítulo 2 aprende en medio de la oscuridad, el pasar en esa etapa, aprende. Porque, digo yo que aprende, porque cuando usted ve en Jonás que el pez vomita, es otro Jonás. Es un Jonás pulido. En el capítulo 3 es un Jonás transformado. Es un nuevo Jonás, y esas son las expresiones de lo que es el Evangelio. El Evangelio transforma. Y ese es el milagro más grande que puede producir el Evangelio. Transformación. Cuando usted lee la historia de Jacob, aquel Jacob que con solo mencionar el nombre, en nuestro contexto popular, choricero, usurpador, mentiroso, traicionero. Ese Jacob que va adelante en todo lo piensa antes, el hombre lo analiza todo, ese hombre que está pensando más allá antes de que las cosas sucedan, ese hombre que engañó a su hermano, engañó al papá, y por supuesto tiene el apoyo de su madre, pero que tiene que ir a enfrentarse a su tío, que si él era choricero va a enfrentarse el papá a los choriceros. Que si él es un engañador va a encontrarse con el papá de los engañadores. Va a pasar por una etapa. Y Dios en su gracia sigue tratando con él, pero quiero llevarlo a la famosa lucha en Peniel.
Aquella lucha que tuvo Jacob con Dios. El Jacob que peleó con Dios recibió una transformación. Y nosotros, para ser transformados, vamos a pelear porque no queremos morir, no queremos ser cambiados, queremos ser los mismos, amamos como somos, defendemos como somos. Jacob pelea y Dios lo transforma. Justamente Dios va a transformar a Jonás. Entonces el Jonás que vemos en el capítulo 3 vino por segunda vez. Entonces en el primer capítulo vemos desobediencia a Jonás, rebeldía con Dios. Pero en el capítulo 3, ¿qué encontramos? Encontramos obediencia. Él no duda en ir a Nínive. ¿Qué le hizo ir? ¿Por qué cambia? Porque Dios lo pulió. Porque Dios le transformó. Tuvo que pasar por esa etapa del capítulo 2 para ser transformado. Tuvo que experimentar aún él mismo el perdón de Dios en decir que él también, él se goza en Dios su salvación. El capítulo 2, al final del capítulo 2, él dice así: lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. ¿La salvación de quién es? Es del Señor. Y sabe, Dios salva a cualquier persona. A veces nosotros vemos personas quizás con serios problemas en la sociedad nuestra y quizás pensamos que esa persona no es candidata o realmente nunca podrá llegar al Señor o el Señor salvarle. Pero realmente no importa cuál persona con su situación que tenga, cualquier persona es un candidato al reino de Dios. No tenemos derecho nosotros a marcar gente. Y Dios tenía que cambiar esa perspectiva en Jonás. Ahora, entonces, cuando vamos al capítulo 3, mire lo que encontramos. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. ¿Para qué? Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que este hombre fuera y llevara ese mensaje? Está hablando de transformación, de un hombre nuevo. Experimentó la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, siempre tenemos, es un concepto muy amplio. La gracia es ese poder que Dios tiene, no solamente para salvarnos, es la gracia que nos salva, pero también nos sigue salvando y nos sigue protegiendo. Pero es la gracia también que Dios nos da para vivir en tiempos difíciles. No para quitar la situación difícil, sino para soportar el tiempo difícil. Nosotros a veces oramos para que, Señor, que este problema que yo no aguanto se quite. Y quizás Dios dice, no te voy a dejar el problema, pero te va a dar el poder para que resistas en esa situación. Y eso es lo que hace Dios. En todo, puedo traer a la memoria el apóstol Pablo. ¿Se acuerda aquel Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios que sufre un aguijón en su carne? Que los eruditos han trasnochado estudiando, averiguando el bendito aguijón. Y lo importante del texto no es el aguijón. Eso no es importante, el aguijón. Lo importante es la respuesta de Dios a Pablo. Señor, por 3 veces oró. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo único que hizo Dios fue decirle, Pablo, seguirás con el aguijón, pero recibirás de mí la gracia para soportar vivir con ese aguijón. Entonces nosotros en nuestra vida moderna podríamos haber aguijones. No estoy mencionándole a nadie en su familia que lo sea para usted,
El hecho es que hay aguijones en nuestra vida que quisiéramos que no estén, cosas que nos molestan. Y que quizás nosotros pasamos mucho tiempo en oración. Señor, basta, que se acabe el problema, la situación. Y póngale el nombre, sustantivo, a lo que sea. Y Dios lo que nos va a dar es gracia para soportar. Y eso lo recibe el apóstol Pablo. Y Jonás recibe la gracia de Dios ahí en medio de una situación crítica. Y recibe la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que experimenta Jonás, que aprende a vivirlo, y ahora él se da cuenta de que su Dios puede perdonar. Y entonces viene la obediencia de Jonás, y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, y este era el mensaje que daba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y ese mensaje de Jonás era un mensaje que, si usted fuera un habitante de Nínive, seguramente te cae muy mal Jonás a tal punto que quisiera matarlo. Pero el mensaje que da, pareciera, no tiene nada de gracia. Lo que les dice es un juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué mensaje? ¿Usted sabe lo que es recibir mensaje de esos? Un mensaje de juicio, pero era la palabra de Dios. Jonás no le teme. Ya saben que Jonás, en cuanto a la muerte, no tiene problemas. Él se enfrenta, pero tiene mensaje y es fiel al mensaje de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿qué está pasando hoy en la iglesia, en nuestro contexto? Y no hablo de la iglesia de ustedes, contexto, la iglesia general, en América Latina, aún en la misma Europa, en la historia, por ensuavizar el mensaje, por dejar de predicar el mensaje de Dios. Encontramos una iglesia light en nuestro tiempo, una iglesia sin temor de Dios, una iglesia que ha perdido la convicción de pecado, una iglesia que no busca la santidad de Dios. Y hoy no puedo predicar un mensaje así porque me quedaría sin gente, alguna gente no volvería a la iglesia, y necesito dar un mensaje para que todo el mundo esté contento, alegre. El mensaje de Jonás no es un mensaje para decir gloria a Dios y aleluya, pero Jonás es fiel a su mensaje. La palabra de Dios, debemos ser fiel a ella, la palabra de Dios. Así como nuestra hermana explicaba temprano en el culto, ¿qué hubiera pasado si un israelita o un miembro del pueblo de Dios en Egipto dice: no, ¿sabe una cosa? No cuente conmigo, yo no unto ninguna sangre? Muy simple, va a perder el primogénito. Así, juicio de Dios y punto. Tenían que tener fe para ir con el hisopo y untar la sangre. La fe fue la iniciativa de ellos de creerle a Dios de que si no lo harían, el juicio vendría. Jonás daba un mensaje completamente sin quitarle nada, el mensaje completo. O sea, lo que les dice es: tienen 40 días de gracia. De a partir de hoy que yo predico, dice Jonás, de aquí cuenten 40 días. O sea, tienen 40 días para decidir qué van a hacer. Ese es su mensaje nada más. No tiene que decir muchas cosas, solamente es eso. De aquí a 40 días Nínive será arrasada. Y por supuesto, ese es Jonás, infiel al mensaje. Y ahora tenemos la reacción de los ninivitas, que está en el versículo 5. Oiga bien: y los habitantes de Nínive, 120,000 personas de Nínive. Lo primero que hicieron fue, creyeron en Dios. 'Dios. Y eso es justamente el Evangelio. 'Dios
Las personas tienen que creer el Evangelio. Solo así pueden escapar del juicio de Dios. Y Jonás lo predica y la reacción de la gente justamente está ahí. Creyeron en Dios. Y lo segundo que hicieron como una penitencia. Proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice, mire, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto. Puede imaginarse la realeza. ¿Para qué me sirve el manto? Si solo tengo 40 días, viene el juicio, voy a morir, voy a ser destruido. ¿Para qué? Cuando un hombre se arrepiente, no le importa nada y se vuelve a Dios, no importando las cosas que tiene que dejar, porque es el mensaje de Dios. Y el mismo rey manda a decirle a las personas lo siguiente. Mire, a un rey que le dice lo siguiente. Le dice lo siguiente: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasteen, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Y dice, y clamen a Dios, háganlo con fuerza, y vuélvase, esta es la otra parte importante, y vuélvase cada uno de su mal camino. O sea, una transformación que cambia conducta. Justamente un evangelio que transforma a una persona, le cambia la conducta. Los que estamos aquí tenemos que haber experimentado un cambio de conducta en nuestra vida por causa del evangelio. Y si no hay cambio de conducta, ahora el evangelio, una persona así, vuélvase cada uno de su mal camino. Y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice así. ¿Quién sabe? Una de las frases interesantes de la Biblia es esa. ¿Quién sabe? No sé si se acordará usted cuando David recibió el juicio de Natán. Y Natán le dijo, de cierto el hijo morirá. Ese fue el veredicto de Dios. Pero David, ¿verdad? David se vistió de cilicio, se humilló, cayó en tierra, no comió, hizo todo lo que él podía hacer. Y sabe que también dice, cuando el niño murió y le contaron, mira David, el niño murió. Entonces él les cuenta su testimonio. Es que yo hice esto, yo sabía que mi hijo moriría, pero yo hice todo esto pensando, ¿quién sabe si Dios cambiaría el veredicto? En el caso de este rey, dice, clamen, vuélvanse a su camino, cambien su estilo de vida, su conducta. ¿Quién sabe si ese Dios que ha dicho que viene el juicio dentro de 40 días, cambia su veredicto? Y por supuesto, tenemos lo que sucede aquí. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El versículo 10, y vio Dios. ¿Quién vio? Dios, no Jonás, Dios. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, dice, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Nínive se arrepintió. Y nosotros tenemos que meditar si también nosotros habrá algo que tendremos que arrepentirnos.
en el caso de Jacob, ¿habrá algo de Jacob en nuestra vida que tiene que ser transformado? ¿Habrá algo, acciones mismas de Jonás en nosotros? ¿Habrá algo de Jonás en nuestra vida? Que Dios tiene que pulir y que Dios lo quiere hacer porque quiere lo mejor para nosotros. Un hombre como Jonás recibe una segunda oportunidad, pasado por la pulidora de Dios, para ser el Jonás, el profeta, grande Jonás, que experimenta en su vida la gracia de Dios transformadora. Y que ahora, iglesia, usted y yo, estamos en las mismas manos de Dios y que Dios mismo pretende pulirle a usted. Y que esa manera de pulirle nos va a doler. En el caso de Jacob, lo hirió y quedó renco, pero transformado. Cuando Dios transforma, lo hace a su manera, porque así es como funciona Dios. Lo hace a través del sufrimiento. Lo hace a través de pasar etapas en nuestra vida, tiempos difíciles. Y no lo hace así como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que alguien venga y nos ponga la mano y se acabó el problema. Haga una declaración y ya, se acabó el problema. No, Dios no es así. El Dios de la Biblia trata de una manera muy fina con cada uno de sus hijos. Y Dios también lo hará con cada uno de nosotros. Pero su gracia. Una de las cosas que me gusta también es que cuando usted lee el libro de Job realmente se comporta como un buen cristiano. Él no sabe nada del conflicto que hay entre Dios y Satanás. Ni Dios llama a Job y le inspira a Job: déjame contarte algo que te va a pasar. No, nada. El pobre sufre y él no entiende nada. Pero es diferente con Pedro. Cuando usted lee capítulo 22, creo que de Lucas, el Señor, ya Pedro, ven para acá. ¿Sabes una cosa, Pedro? Voy a contártelo. Satanás me ha pedido a ti para zarandear. Por supuesto. ¿Qué hubiera dicho usted? Pedro, ¿qué dijo Pedro a Jesús? Señor, me imagino que tú le vas a permitir que me zarandee. Pues no, Pedro, te tengo una noticia. Sí, le di permiso que te zarandee. Solo es que yo hice algo. He orado por ti para que tu fe no te falte. Pero vas a ser zarandeado. Esa es la historia de Pedro. A él sí, el Señor llega y le dice de una vez lo que le va a pasar. Pero él ha orado por él. Esa es la gracia de Dios. Jonás experimenta lo terrible está dentro de ese pez, en la oscuridad de ese pez, y otra vez no importa el tiempo, verdad, si murió o no murió, pero el hecho es que Dios lo sostuvo con su gracia ahí adentro y a la vez lo transformó. Mis hermanos, Dios quiere transformarnos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que quizás tengamos que sufrir un poquito. No quisiéramos que fuera así, pero es el proceso de Dios. Y es inevitable de que sea así. Oremos. Y oremos no para que Dios nos dé gracia. De alguna manera Dios siempre derrama su gracia con nosotros.
Y esa gracia es la que nos hace resistir y pasar los tiempos difíciles. Pero lo último, hay una transformación de Dios en nuestra vida. Y es un proceso de Dios que vamos hasta que el Señor venga por segunda vez. En la segunda venida del Señor acabará el proceso de nosotros. Dios nos dará un cuerpo glorificado, se acabarán sus problemas, pero va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y mientras no venga el Señor, entonces el Señor nos va llevando, viviendo en un mundo pecaminoso, pero a la vez viviendo en Cristo, con la luz de Cristo, para vivir en medio de la era del pecado y la era venidera del Señor. Algunos quieren vivir y tratan de eliminar el asunto de problema en este mundo y que ofrece un evangelio para que usted no tenga problemas, que sea próspero, que tenga de todo, pero eso no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia, hay un proceso de purificación que Dios tiene para nosotros, y siempre con la expectativa de que hay una esperanza cuando el Señor venga, y ahí Dios va a terminar con todo lo que sea padecimiento. Él lo dijo una y otra vez: en el mundo tendréis aflicción. Y la iglesia en toda la historia ha sufrido aflicciones. Pero la iglesia del Señor ha estado en la historia, está en el presente y estará. Porque Dios, en medio de todo esto, su gracia la derrama con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por Jonás. Pero gracias por tu obra en Jonás. Quizás tú eres lo más importante en el libro de Jonás, porque tú fuiste que le diste una segunda oportunidad a Jonás. Y también en nuestro tiempo tú sigues dándonos segundas oportunidades, donde no descalificas a nadie. Pudimos haber sido descalificados nosotros en algún momento, pero tú derramaste tu gracia y no nos descalificaste. Señor, si hubiera alguien en medio de nuestra reunión que necesita una segunda oportunidad, tú eres un Dios de segundas oportunidades. Si hubiera alguien aquí, Señor, derrama tu gracia sobre él, para que él sea levantada, y siga caminando, Señor, en esta vida cristiana con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.